Profesor en la Universidad de Utah y nos va a hablar sobre, el título es Procesos de subjetivación en la colección clásica de la literatura ecuatoriana, los que se van, cuentos del Cholo y del Montúa. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, quiero agradecer a la Asociación de Ecuatorianistas por organizar un excelente congreso, pero sobre todo agradecer a Michael Handelsman por todo su valioso aporte al campo de los estudios literarios, de lo cual creo que todos quienes estudiamos y trabajamos la literatura nos hemos beneficiado. Gracias, Michael. Bueno, este ensayo es parte de un estudio mucho más amplio, pero aquí quiero enfocarme en los procesos de subjetivación en los que se van, cuentos del Cholo y del Montubio. Este ensayo explora los procesos de subjetivación en 3 de los 24 cuentos de los que se van: El malo de Enrique Gil Gilbert, El Guaraguao de Joaquín Gallegos Lara y El Cholo que se fue para Guayaquil de Demetrio Aguilera Malta. Bajo los conceptos teóricos de Michel Foucault, Judith Butler y Jacques Rancière. Análisis que busca potenciar una nueva lectura de esta obra, así como la de ampliar el contexto y la función de esta literatura en el proyecto modernizador latinoamericano de las primeras décadas del siglo XX. La trayectoria de los que se van, publicada en 1930 hasta nuestros días, ha pasado por varias lecturas. Benjamín Carrión fue el primero en celebrarlo y para varios críticos, entre ellos el chileno Daniel Noemi, es uno de los grandes textos de la literatura latinoamericana. La colección es considerada como la obra inaugural del realismo ecuatoriano, realismo social ecuatoriano, que curiosamente no se sujeta a la definición del género, como así lo manifestó el poeta y crítico Jorge Enrique Adún en su ensayo Gallegos Lara, Gil Gilbert y Aguilera Malta, el día primero de la creación. Cito: resulta curioso, por lo menos, que el libro con el que se inicia un considerable periodo de una literatura confesa de denuncia y protesta, no denuncie nada y por lo mismo no proteste. Fin de cita. Para Adún, la preocupación en estos cuentos no es la injusticia social, tema que iba a ser obsesivo en la narrativa de este periodo, sino, cito, la violencia del hombre o del destino, de la lujuria, que también es violenta, y de modo muy secundario, la superstición. Fin de cita. Como Adún, encuentro que los cuentos de los que se van no denuncian ni protestan y la violencia del hombre es evidente en cada relato. No obstante, argumento que la superstición, como lo demostraré más adelante, es un elemento importante en estos cuentos. Su creación corresponde al periodo en el cual los escritores latinoamericanos ven sus empresas literarias confrontadas con la necesidad de otorgarle voz a un sinnúmero de grupos excluidos, con quienes la literatura compartía poco o nada en términos de valores y composición cultural. Convencidos del poder representacional de la literatura, los escritores se enfocaron en estrategias para representar a grupos marginados en sus múltiples formas, lo cual los llevó a adoptar una modificación de la forma literaria, con el deseo de alcanzar las márgenes de la representación social. No obstante, y como lo menciona Horacio Legras en su texto Literatura y sujeción, no fue hasta la segunda década del siglo XX cuando fue más evidente que el diálogo entre grupos marginados y el régimen literario de representación no podía continuar sin un cuestionamiento más radical de la forma literaria misma. De esta corriente surgen en Latinoamérica autores como Nelly Campobello, Rómulo Gallegos, José Eustaquio Rivera, Ricardo Giraldáez y, por supuesto, el Grupo de Guayaquil, quienes prueban los límites de la representación literaria y, por lo tanto, interrogan la complicidad intrínseca
que fusiona la literatura y el poder social. Sus obras responden, como lo señala Legras, espero que me escuchen. Sus obras responden, como lo señala Legras, al proyecto histórico de la literatura. Sí. Bueno, al proyecto histórico de la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, bueno, continúo. O lo que Jacques Derrida llama la responsabilidad de la literatura. No obstante, se debe tener presente que la literatura no traicionó su esencia en ponerse al servicio de este proceso. La autonomía del trabajo literario aseguró una relación privilegiada con la cuestión moderna. Los que se van se publica en el periodo en que Latinoamérica celebraba el surgimiento de las grandes novelas de la tierra y con ella los arquetipos representativos del carácter nacional, como el llanero y el gaucho. En el realismo social ecuatoriano, el montubio se asemeja, aunque con cierta complejidad, a lo que podríamos denominar como el arquetipo representativo del carácter, aunque no nacional, sí regional del Ecuador. José de la Cuadra le dedicó al montubio un riguroso estudio sociohistórico, político y cultural en su ensayo El montubio ecuatoriano, publicado en 1936, en el que intenta ubicarlo en el mapa tanto geográfico como cultural y recuperarlo de las apreciaciones generalmente pobres que se tenían de él. De la Cuadra se lamenta de su analfabetismo y el abandono en el que vive, pero asegura que a pesar de todo se debe confiar en él, ya que es capaz de engendrar el futuro. No obstante, el montubio no alcanzará a ser el arquetipo representativo del carácter nacional ecuatoriano. Los personajes de los que se van, montubios, cholos y negros, se distinguen de los anteriores por sus trágicas historias individuales, en las que no son reivindicados y quedan abandonados a su propia violencia y la de su entorno, lo cual se opone al discurso que privilegia el optimismo nacional de las novelas de la tierra. Además, encontramos en ellos a seres inacabados, siempre en devenir y que nunca llegan a ningún lado. Dos pulsiones principales motivan a estos personajes a llevar a cabo sus acciones: el odio como reacción física y psicológica y el sexo. Diferencias que considero importantes en referencia a obras posteriores del realismo social, en cuanto a la función que estos personajes cumplen en la narrativa, ya sea como personajes referenciales o prototipos. Los tres cuentos escogidos para este ensayo, El Malo, El Guaraguao y El Cholo que se fue para Guayaquil, exploran y plantean procesos de subjetivación que desarticulan propuestas narrativas anteriores a través de personajes y situaciones que escapan a cualquier rigurosidad. Advertimos en ellos reidentificaciones y desidentificaciones, procesos de formación, sumisiones y aún reapropiaciones que revelan los mecanismos del poder en los procesos de subjetivación. En términos generales, el concepto de subjetivación describe el proceso a través del cual un individuo se constituye y manifiesta como sujeto. Michel Foucault, a quien se le atribuye la noción conceptual de la subjetivación, indica que esta es una forma de poder que, cito, se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una verdad, una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. Fin de cita. Foucault también señala una segunda dinámica en la que el sujeto se apropia de sí mismo para resistir al poder, convirtiéndose en sujeto ético y político. Con esto, más tarde, Jacques Rancière elaborará algunas de sus ideas. Por otro lado, en su ensayo Los mecanismos psíquicos del poder,
Teoría sobre la sujeción, Judith Butler retoma la noción de subjetivación que plantea Foucault y desde ahí propone elaborar una teoría de la psiquis que acompañe la teoría del poder, con el fin de entender los mecanismos por los que el sujeto se forma en la sumisión. Butler señala que el vínculo de sometimiento es producto de los manejos del poder, lo cual implica una sumisión obligatoria, ya que el poder promete la continuidad de la existencia y por lo tanto explora el deseo de la supervivencia. Butler señala: entendemos el poder como algo que también forma al sujeto, que le proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de su deseo. Entonces el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino también de manera muy marcada algo de lo que dependemos para nuestra existencia y que abrigamos y preservamos en los seres que somos. Fin de cita. Para ilustrar la sujeción, Butler menciona el ejemplo hegeliano del amo y el esclavo, el acercamiento de este a la libertad. Cito: el amo, quien al principio parece ser externo al esclavo, reemerge como la propia conciencia de este. Fin de cita. A partir de este efecto de transmutación del amo en realidad psíquica, Butler explora el fenómeno por el cual el poder genera el proceso de subjetivación en un acto de darse la vuelta sobre sí mismo, tomando la figura retórica del tropo, que en latín significa darse la vuelta, y que se efectúa en los procesos de autoacusación, la conciencia y la melancolía. La relación entre el poder y el sujeto, concluye Butler, se establece a partir de esta doble circunstancia: el poder como principio y elemento externo de presión y subordinación sobre el sujeto, y el poder como forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Por último, Jacques Rancière, quien desarrolló varios conceptos como la distribución de lo sensible a partir de las ideas de Foucault, analiza la subjetivación desde una instancia puramente política y señala que este proceso empieza en cuanto se pone en duda el estatus del sujeto en la comunidad política y su capacidad para participar en ella. La subjetivación, indica Rancière en su ensayo El desacuerdo, cito, es una desidentificación, el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la apertura de un espacio de sujeto donde cualquiera puede contarse porque es el espacio de una cuenta de incontados, de una puesta en relación de una parte y una ausencia de parte. Fin de cita. A esto añade que la subjetivación es además un operador que une y desune las regiones, las identidades, las funciones, las capacidades existentes en la configuración de la experiencia dada. Es decir, una disrupción que inscribe a un sujeto como diferente a toda la parte identificada en la distribución de lo sensible. Rancière cita varios ejemplos de este proceso que atraviesa al sujeto, entre ellos la mujer y el proletario. Es importante señalar que a partir de las ideas de Foucault y Rancière que las ideas de Foucault y Rancière son dos conceptos teóricos disímiles, son a la vez complementarios, ya que el proceso de subjetivación que plantea Rancière necesitan del sujeto como referencia y por lo tanto he recurrido a sus ideas en este análisis. Bajo estos conceptos teóricos mencionados, paso al análisis de los tres cuentos. El malo de Gil Gilbert narra la trágica historia de un niño de 8 años, víctima de la superstición de una comunidad que se vuelca con violencia sobre él. Los procesos de subjetivación en este relato dan cuenta de los mecanismos con los que el poder se inscribe en los cuerpos y va formando al sujeto. La superstición, en ausencia de las instituciones, actúa como un dispositivo que rige y produce formas de subjetividad, modos y formas de ser. A través de prácticas discursivas se va construyendo el relato y situando a Leopoldo como el malo, una disrupción en el sistema de lo identificable. La luminosidad y la ternura de su existencia poco a poco se reduce al momento trágico en que un machete, metáfora de la mala hora, el preciso momento en que el poder ha de servirse para reafirmar su ley, cae sobre su hermanito bebé y lo hiere de muerte.
La vieja Chepa, la bruja y curandera Victoria, las demás mujeres y los niños del pueblo tejen la red de supersticiones que finalmente categorizan a Leopoldo como el malo, el culpable. A golpe de juicios y señalamientos, le dicen moro, malo, sucio, andrajoso, impasible, travieso, etc., Leopoldo va internalizando su no lugar. En cuanto a un no lugar, Butler señala que los individuos llegan a ocupar el lugar del sujeto. El sujeto emerge simultáneamente como el lugar y adquieren inteligibilidad solo en tanto que están, por así decir, previamente establecidos en el lenguaje. Leopoldo es un excluido, nadie ríe con él, solo su hermanito. Cito, tal vez por eso era malo. ¿Malo? ¿Y qué sería eso? Fin de cita, se cuestiona Leopoldo. Los procesos de subjetivación van tomando lugar en el personaje que no alcanza a identificarse ni a reconocerse, ni a ser reconocido por los otros como igual. A pesar de que su padre asegura que Leopoldo no es culpable, ya que él había colocado el machete entre las cañas que hacen de pared a riesgo de que cayera en cualquier momento, todos culpan al pequeño, pues su identidad ha sido ya fijada en la imaginación. En un acto único de resistencia y reidentificación, Leopoldo recurre al vínculo. Yo soy hijo de mi taita, exclama. Por lo tanto, exige ser miembro de la comunidad. No obstante, su condición de excluida es inamovible. Y la superstición alcanza el límite y da lugar a la ley. Cito, había sido el malo, después mataría más. Hay que decir al político del pueblo, dicen todos mientras se alejan y Leopoldo siente repulsión y odio por primera vez. En el segundo cuento, El Guaraguao, de Joaquín Gallegos Lara, son dos los personajes principales, Chancho Rengo y Alfonso, el Guaraguao, que actúan como uno solo y dependientes del otro. Los procesos de subjetivación en este relato muestran una doble operación, un proceso de desidentificación y otro de reidentificación. Chancho Rengo, al inicio del relato, es un ser inacabado, cito, una especie de hombre, fin de cita. Sorprende que el cuento, en su primera página, insista en que Chancho Rengo es una especie de hombre, cuando más adelante lo describe como un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaba poco, cierro cita. En la doble operación el personaje sufre una identificación, su individualidad como hombre negro no llega a ocupar el lugar del sujeto. Rancière llama esto el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, una disrupción que inscribe al sujeto como diferente. A continuación, y para completar la doble operación, Chancho Rengo se reidentifica con una escopeta de cargar por la boca y un guaraguao, elementos de la modernidad y la naturaleza como acción complementaria de su identidad. Con ellos, Chancho Rengo deambula recogiendo plumas para venderlas en el pueblo a los chinos, para luego ser asaltado y asesinado por los Sánchez. Alfonso, el guaraguao, cuida hasta el fin de su cadáver para que éste no sea devorado por los gallinazos. Finalmente, y sin alimento, muere junto a él. En el cuento, todos los personajes, menos Chancho Rengo, tienen un nombre que lo identifica, que los hace parte de una comunidad. Por último, en El Cholo, que se fue para Guayaquil, de Demetrio Aguilera Malta, el relato explora la migración, un efecto de la modernidad sobre las poblaciones marginales, deslumbradas por sus atractivos, a la vez que motivadas por la necesidad económica. Los procesos de subjetivación en el relato categorizan al personaje como el cholo, sujeto marginal, cuya experiencia de migrante lo sitúa en los límites de su identidad. El cholo Tomás Leighton habita las Islas Verdes y ambiciona conocer la ciudad-puerto Guayaquil. El deseo por ello lo hace odiar las islas, la canoa y el mar. Le han hablado de esa ciudad enorme, de casas de colores, de su gente, de los barcos, del paraguas, una rareza con la que la gente se cubre de la lluvia. A lo largo del relato observamos la tensión entre el deseo y la seguridad de los propios límites. Al principio Tomás se arrepiente del viaje, siente angustia y miedo. No obstante, el deseo lo hace
lo hace al mar. Cito: allá en su cerebro primitivo, la guitarra del deseo, la canción eterna Guayaquil. Fin de cita. Apenas pisa la orilla se siente un extraño que no logra encajar ni en sus botas, ni en el traje, ni en la ciudad, pero tampoco en esta nueva identidad de cholo, de marginal. Se compara con lo que le rodea, con los blancos, los cristianos, y se siente pequeño y miserable. Por un tiempo, y mientras se deslumbra con las calles y los edificios, las lámparas eléctricas, el aire y el ambiente, trabaja haciendo de todo, de cargador, de vendedor de carbón, sirviendo a los blancos sin detenerse nunca. Cito: sin amigos y sin amores, encerrado siempre en sí mismo. Fin de cita. Finalmente la realidad lo empuja a los límites de su condición de cholo, que jamás poseerá la ciudad, y llora maldita la vida. Abandona la ciudad deseada y vuelve a sus islas, en donde, aunque irónico, se burla de los cristianos, le muerde el recuerdo angustioso de Guayaquil. En conclusión, los tres cuentos analizados corresponden con la frase de Roland Barthes: la literatura es la presentación formal de la subjetividad en la modernidad. Los procesos de subjetivación en estos cuentos ponen en evidencia lo que señala Foucault en cuanto al sujeto: individuos sometidos a otros a través del control y la dependencia y atados a sus propias identidades, ya sea por la conciencia o el conocimiento de sí mismos. A pesar de que esta obra responde al proyecto modernizador de la literatura latinoamericana, que buscó otorgarle voz al excluido, al marginado, cada cuento y la obra en sí preserva la autonomía del trabajo literario, lo que contribuye a que siga siendo un corpus robusto que invita a nuevas lecturas e interpretaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas o comentarios? Bueno, voy a entonces motivarlos a hacer preguntas con unas preguntas. Para David, ¿no? El tema que tú tratas del diente en el aire. Yo me pregunto y quisiera escuchar. Yo citas a Butler, Foucault, todos muy pertinentes, pero ¿cómo entraría en esa conversación sobre la subjetivación José de la Cuadra? El concepto que él tiene en el Montubio ecuatoriano, claro, porque digamos, sí, hay esa violencia sistémica, pero José de la Cuadra enfatizaba siempre en la cultura como base de la subjetivación. En parte esa cultura fue la violencia sistémica, pero no negó la posibilidad de ser protagonistas de su propia cultura. En fin. En cuanto... Supuestamente ya comienza, pero las puertas están cerradas desde adentro. Está bien. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Michael, en realidad, si he citado a José de la Cuadra ha sido no tanto como un respaldo teórico, sino porque me pareció pertinente citar el estudio que hizo de la Cuadra sobre el Montubio, más como un análisis sobre el esfuerzo que hicieron estos escritores, estos autores, para llegar a formar parte de todo este proyecto latinoamericano, porque en realidad el realismo social viene siendo parte como, es un realismo como el criollismo, el regionalismo, son realismos en realidad que están respondiendo a este esfuerzo, a este proyecto histórico modernizador. Entonces, ahora me has dejado con la duda de que debería revisar el estudio más a fondo y en realidad ver si hay ciertas convergencias, ¿no? Con las teorías, aunque en realidad es una aproximación cultural que hace José de la Cuadra, pero podríamos encontrar algo muy interesante ahí.
Bueno, muchas gracias. Si tienen más preguntas, por favor, afuera pueden acercarse a cada ponente. Y muchas gracias por su atención. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?